La investigación desvela datos indignantes. El antiguo conductor de un exalto cargo confiesa que llegó a gastar hasta 25.000 euros al mes de dinero público en cocaína para él y para su jefe. Ambos fueron encarcelados. Igual que otros exaltos cargos considerados por la jueza auténticos derrochadores de dinero público. La madre de este acusado llegó a decir que su hijo tenía dinero para asar con él una vaca. El escándalo es de tal magnitud que obliga a Chaves y a Griñán a dejar sus cargos y a abandonar el PSOE. Gracias, disculpadme. Aunque antes declararán en el Tribunal Supremo acusados de prevaricación. Hace meses que se esperaba la sentencia de los ERE y de hecho estaba redactada hace tiempo, hace semanas, pero el tribunal no la ha hecho pública hasta después de las elecciones generales. Ahora, pasada la cita con las urnas, el fraude de los ERE es ya un hecho demostrado con condenas de prisión y de inhabilitación para una larga lista de altos cargos del PSOE en Andalucía. Algunos de ellos también antiguos ministros y antiguos presidentes del Partido Socialista Obrero Español. De José Antonio Griñán dice la sentencia que era plenamente consciente de que los fondos eran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados. De Manuel Chaves asegura que es patente la ilegalidad de los actos en los que participó. La sentencia establece además que las subvenciones fueron concedidas al margen del presupuesto, lo que favoreció un descontrol absoluto. Ha sido una investigación de años sobre un fraude que se alargó durante años, con una sentencia que se ha tardado en conocer un año y con condenas de cárcel e inhabilitación de muchos años, porque se hizo un uso ilegal de mucho dinero público, cerca de 700 millones de euros. Marta Hernández nunca se había defraudado tanto dinero en un caso de corrupción en España. Pues Vicente, también cabe destacar que se trata de la trama de corrupción con mayor número de imputados de nuestro país. Hasta 300 personas tuvieron que declarar en este juicio. Una sentencia que considera probado que tanto Chaves como Griñán estaban al tanto de la regularidad de los actos y que ese sistema que se creó para desviar fondos públicos creó un descontrol absoluto. Una sentencia que conocíamos a eso de la 1 de la tarde, que se ajusta bastante a las tesis que mantenía la Fiscalía y la que lo más destacado son esos 6 años de prisión para José Antonio Griñán y esos 9 años de inhabilitación para Manuel Chaves. Algunos de los abogados de la defensa ya han anunciado que esta sentencia la van a recurrir ante el Tribunal Supremo. José Antonio Griñán. 1 año y 7 meses después Buenos días. de que uno y otro intentaran demostrar su inocencia. Buenos días, señor presidente. 1 año y medio más tarde, esta mañana ambos salían del Palacio de Justicia, pero no de la misma forma. Él mantenía la sonrisa, él en su mano portaba el papel con su condena. Yo no creo que hubiera un gran plan, pero hubo un gran fraude. La sentencia lo confirma, también que Griñán malversó y prevaricó. De ahí la condena a 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación. En el caso de su antecesor, son 9 los años que estará inhabilitado, pero no pisará la prisión. Nunca hubo un reproche. Y tampoco ella. Nunca me ha llegado ninguna información de ningún reparo. Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía andaluza, se libra de la cárcel y es condenada a 9 años de inhabilitación porque bajo su mandato se elaboraron varios presupuestos de la comunidad en los que se fijó la norma del mecanismo de los ERE. Hasta que no leamos la sentencia no sabemos el problema. De los 9 exaltos cargos de la Junta condenados a prisión, está él, que fue director general de Trabajo, casi 8 años de cárcel en total, y también 4 nombres importantes: 2 exconsejeros de Empleo, Antonio Fernández y José Antonio Viera, otro exconsejero de Innovación, 7 años de cárcel, y esta exconsejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, 6 años de prisión, más 15 de inhabilitación. Las defensas de todos tienen la opción de recurrir ante el Tribunal Supremo. Y todavía falta mucho, porque hay en torno a 150 causas más relacionadas con los ERE en los tribunales. Habrá, por tanto, en torno a 150 sentencias más. Esta sentencia ha llegado 8 años después de que se iniciara esta investigación. José Sáez. Sí, Vicente, ha sido una larga investigación que ha demostrado el desvío de 680 millones de euros destinados a empresas en crisis. Esto ocurrió en la Junta de Andalucía durante más de una década, entre los años 2000 y 2011. Y afectó a 4 gobiernos socialistas. Pero la sentencia de hoy no pone punto final al escándalo de los ERE. Todavía quedan pendientes de juicio otras 147 causas separadas y relacionadas con este proceso.
En enero de 2011, esta juez de aspecto imperturbable, Mercedes Alaya, abre la macrocausa de los ERE. Desvela una trama para el reparto de millones de euros a cambio de lealtades y favores y sitúa en su cúspide al entonces presidente andaluz José Antonio Griñán. Estoy tranquilo, pero no voy a hablar. La investigación desvela datos indignantes. El antiguo conductor de un exalto cargo confiesa que llegó a gastar hasta 25.000 euros al mes de dinero público en cocaína para él y para su jefe. Ambos fueron encarcelados. Igual que otros exaltos cargos considerados por la jueza auténticos derrochadores de dinero público. La madre de este acusado llegó a decir que su hijo tenía dinero para asar con él una vaca. El escándalo es de tal magnitud que obliga a Chávez y a Griñán a dejar sus cargos y a abandonar el PSOE. Gracias, disculparme. Aunque antes declararán en el Tribunal Supremo acusados de prevaricación. Yo no creo que hubiera un gran plan, pero hubo un gran fraude. El juicio de los ERE comienza en diciembre de 2017. En el banquillo, 2 expresidentes andaluces, una exministra, 6 exconsejeros y 13 exaltos cargos. ¿Cuáles eran las exigencias y los requisitos? Yo no lo conocía. Tras 152 sesiones, el juicio terminó hace un año. Se da por concluida la sesión y el juicio. El caso de los ERE es la mayor macrocausa abierta por corrupción. Esta sentencia supone un duro golpe para el PSOE andaluz, que gobernó la Junta durante 4 décadas. Durante algunos años se repartieron grandes cantidades de dinero público sin control. Susana Díaz sustituyó a Griñán al frente del gobierno autonómico y también de la dirección del partido cuando dimitió por este asunto. Pero hoy, la líder de los socialistas en Andalucía ha optado por guardar un espeso silencio. Ha sido su número 2 el que ha valorado la sentencia. El PSOE andaluz defiende la honorabilidad de los expresidentes Chávez y Griñán y recuerda que ya no están en activo. Las responsabilidades políticas que derivaron de este asunto fueron asumidas y dirimidas hace muchos años. Tristeza y vergüenza es lo que siente el presidente de la Junta de Andalucía tras conocer la sentencia. Los tiempos de la corrupción, de la malversación, del despilfarro, del clientelismo, del descaro y la desvergüenza se han acabado en la Junta de Andalucía. El vicepresidente Juan Marín afirma que la justicia ha puesto las cosas en su sitio. Lo que se demuestra, a nuestro juicio, es que Ciudadanos fue el freno a la corrupción del Partido Socialista en la Junta de Andalucía. Y para Vox, una vergüenza para Andalucía, una vergüenza para la Junta de Andalucía y una vergüenza para el Partido Socialista. La líder de Podemos en Andalucía le dice al PSOE que devuelva todo lo robado. Que es un partido en sí cargado de corrupción, que es un partido que ha sobrevivido en el poder durante 40 años haciendo trampa, utilizando dinero que era de todos para sus propios fines personales. Pide que cumplan las condenas y que no vuelva a ocurrir. La sentencia de los ERE no se ha conocido durante la campaña electoral y por tanto no ha podido afectar al resultado, aunque sí estaba redactada. Se ha conocido cuando sí está en marcha la negociación para formar gobierno y eso incomoda sobremanera a los socialistas. Como hemos visto, Susana Díaz no ha dicho palabra, Pedro Sánchez tampoco, Carina Verdú y Moncloa no quieren saber nada de este caso de corrupción y despejan el balón hacia el PSOE. No ha habido valoraciones ni en público ni tampoco en privado, silencio absoluto aquí en Moncloa, porque la estrategia es mantener a Pedro Sánchez al margen. Quien ha actuado hoy como portavoz tanto del gobierno como del partido ha sido José Luis Ábalos, que asegura que los ERE quedan muy lejos del gobierno y de la dirección socialista actuales, que en ese momento Pedro Sánchez era concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid y que cuando accedió a la jefatura socialista hizo que dejaran sus cargos y la militancia. Además, ha añadido que esta sentencia no afecta para nada a las negociaciones con Podemos para formar gobierno. Gracias, Karina. Silencio de Susana Díaz, silencio de Pedro Sánchez. Y en el PSOE no hay silencio, pero sí hay autoexculpación después de la condena a 2 expresidentes del partido a nivel nacional, porque lo fueron tanto Chávez como Griñán. El secretario de Organización y ministro, José Luis Ábalos, ha dicho que los socialistas ya asumieron responsabilidades políticas por los ERE y Jara la Aliena después ha pasado al ataque contra la oposición. Sí, Vicente, el secretario de Organización ha tratado primero de todo de marcar distancias. Dice que este caso no les afecta a ellos directamente como partido, sino que corresponde a antiguos dirigentes de la Junta de Andalucía. Como decíais, justo después ha pasado al ataque. Ha criticado a Ciudadanos por haber pedido la dimisión del presidente del Gobierno en funciones, recordándoles que ellos precisamente estuvieron durante 3 años gobernando en Andalucía junto al PSOE andaluz, cuando ya se conocía precisamente este escándalo. También han querido acusar al Partido Popular de tratar de tapar con el caso de los ERE su propia corrupción, el caso Gürtel. Ponemos punto final a todo ese serial que ha durado 9 años de explotación por parte del Partido Popular, siempre buscándolo como elemento además
compensatorio para sus tramas de corrupción, ¿no? Para tratar de igualarnos en lo peor. Era de esperar que Pedro Sánchez y la dirección del PSOE traten de hacer que pase el cáliz de los ERE sin tener que asumir nuevas consecuencias políticas. Pero, Ainara Guezurruaga, sí es muy significativo que un partido como Podemos, que irrumpió en política con la bandera anticorrupción, hoy que parece estar cerca de conformar un gobierno de coalición con los socialistas, se haya limitado a hacer un comentario genérico sin citar ni los EREs ni al PSOE. Sí, eso es llamativo, tanto o más como otro dato a tener en cuenta, y es que los de Podemos, desde que se ha conocido la sentencia, no han hecho ni una sola declaración pública, y eso que la hemos pedido. Tan solo ha habido ese mensaje de su líder, de Pablo Iglesias, un mensaje en las redes, precisamente ellos que son especialmente activos en las redes sociales. Bien, pues todo lo contrario es lo que han hecho el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que han pedido responsabilidades a Pedro Sánchez y que le piden también que dé la cara, que dé explicaciones. Todos los líderes de los partidos han reaccionado. ¡Es la hora de devolver la decencia! El PP lanza este vídeo mientras Pablo Casado pide a Sánchez que sea coherente y asuma responsabilidades. Es la condena más demoledora de la democracia española. Que no van a permitir el doble rasero y que si Sánchez no da la cara... Si el señor Sánchez no asume hoy responsabilidades políticas por el robo del dinero destinado a los parados andaluces, el señor Sánchez está inhabilitado para seguir siendo presidente, ni siquiera en funciones del Gobierno de España. Albert Rivera ha reaparecido recordando las veces que le preguntó a Sánchez si dimitiría tras la sentencia de los ERE. En Ciudadanos hablan de escándalo grave. Que sea coherente con esa decisión que adoptó en su día con la moción de censura, poniendo de manifiesto la corrupción del Partido Popular. Eso es exactamente lo que le estamos pidiendo. Vox es el más duro contra el PSOE. Uno de los partidos que más ha robado en la historia de España, y no historia muy lejana, sino como estamos viendo ahora muy reciente. Santiago Abascal escribe que la realidad del socialismo es gastarse en droga y burdeles el dinero del pueblo, y recuerda el apoyo que mostró Iglesias para la moción de censura contra Rajoy. El líder de Podemos, con el preacuerdo firmado para formar gobierno con Pedro Sánchez, ha culpado al bipartidismo, algo muy distinto a lo que dijo del Partido Popular. Un partido delincuente a los mandos del gobierno. Tras la sentencia de la Gürtel. Era inevitable que la sentencia de los ERE reabriera antiguas batallas entre partidos a cuenta de los casos de corrupción. Y la batalla más importante fue la que se libró a mediados de 2018, cuando Pedro Sánchez presentó y ganó una moción de censura contra Rajoy después de la sentencia del caso Gürtel. El debate de aquella moción y las cosas que se dijeron unos a otros adquiere hoy un nuevo sentido. Es usted, señor Rajoy, quien provoca esta moción de censura. Gürtel, los papeles de Bárcenas, la Caja B, los contratos de la Generalitat de Valencia, la visita del Santo Pontífice, Fitur, son nombres, desgraciadamente, para vergüenza de nuestra democracia, que forman parte de la memoria colectiva de un país que está hastiado del serial de corrupción. ¿Acaso el Partido Socialista, árbitro de la limpieza en esta moción de censura, está limpio? Cuando llegue la sentencia de los ERES, ¿se van a poner usted una moción de censura a sí mismos? Y novedades en otro supuesto fraude que también afecta al PSOE en Andalucía. La compra de votos en la localidad sevillana de Güévar. La Fiscalía ha denunciado al exteniente de alcalde, al socialista Francisco Martín, quien supuestamente compró votos para no perder la mayoría absoluta. Le investigarán por un delito electoral y otro de malversación de caudales públicos. Pues todo esto, que no es poco y no es poco importante, ocurre en medio de las negociaciones para la formación de gobierno. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se están ocupando personalmente, casi sin intermediarios y con reuniones discretas. El acuerdo avanza, pero Ainara, siguen faltando todavía votos para esa investidura. Sí, la discreción es máxima en esas reuniones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pero les faltan los votos de los independentistas de Esquerra Republicana, que se mantiene en ese no. Y todo esto además se complica porque Junts per Catalunya quiere que voten lo mismo y las condiciones que pone el partido de Puigdemont son aún mayores. Quieren que haya ese diálogo, pero que tenga mediación internacional y que no solo se hable de autodeterminación, también de amnistía. Los de Junts per Catalunya desembarcan en el Congreso con un diputado más y lo primero que hacen es reprochar a Pedro Sánchez que ni siquiera les haya llamado. Para poder negociar, lo primero es sentarse a hablar y eso
pasaría si hubiera esta llamada. Piden que se siente hablar de autodeterminación y de los políticos presos con Torra, un presidente de la Generalitat que hoy sí hemos visto junto a la ministra de Economía en Barcelona tras el plantón de anoche en los premios del Fomento del Trabajo. Calviño defiende así el preacuerdo con Iglesias. ¿No le da miedo tener que negociar con Pablo Iglesias? No es la primera vez que me encuentro con una situación así y yo creo que los puntos de coincidencia son más importantes que los que nos separan. Desde el PSOE dejan clara su opción de contar con Podemos, los independentistas de Esquerra y los partidos minoritarios, pero curiosamente también apelan a Ciudadanos en estos términos. Porque no estamos planteando que apoyen, sino que no bloqueen, es distinto. Y hoy por hoy con quien no cuentan es con el Partido Popular. El PP, que sigue manteniendo un perfil bajo en este tema, hoy hace un llamamiento a la militancia socialista para que frene la coalición Sánchez-Iglesias. La investigación desvela datos indignantes. El antiguo conductor de un exalto cargo confiesa que llegó a gastar hasta 25.000 euros al mes de dinero público en cocaína para él y para su jefe. Ambos fueron encarcelados. Igual que otros exaltos cargos considerados por la jueza auténticos derrochadores de dinero público. La madre de este acusado llegó a decir que su hijo tenía dinero para asar con él una vaca. El escándalo es de tal magnitud que obliga a Chávez y a Griñán a dejar sus cargos y a abandonar el PSOE. Gracias, disculpadme. Aunque antes declararán en el Tribunal Supremo acusados de prevaricación.